Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy que no me lo creo literalmente. Y es que tengo una noticia que va a hacer temblar los cimientos de la farándula, especialmente para los amantes de las series turcas y, bueno, para todos los que, como yo, seguimos con el corazón en un puño las historias de amor y desamor de nuestras estrellas favoritas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo. El 17 de agosto de 2025, una noticia impactante sacudió el mundo del espectáculo. Y no es un terremoto literal, aunque casi lo parece. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos hizo soñar con Erkenci, con esos personajes de Can Divit y Sanem Aydin que nos robaron el corazón, han vuelto a ser el centro de atención. Pero no de la manera en que todos esperábamos. Y es que la noticia que se filtró, la bomba que explotó ese día, no fue precisamente una boda, un embarazo, ni un reencuentro romántico en la vida real. No. Fue algo mucho más inesperado, algo que nadie, pero nadie, vio venir. Y créanme, el impacto fue tan grande que todavía se siente en el aire, incluso ahora. Como saben, las redes sociales son un hervidero de información, y en especial, cuando se trata de celebridades. Los rumores, las especulaciones y las filtraciones están a la orden del día. Pero este rumor, no era cualquier rumor. Este era un rumor que al confirmarse, rompió corazones y al mismo tiempo, generó una ola de controversia que todavía colea. Para entender la magnitud de lo sucedido, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos Erkenci, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La química entre ellos era innegable, palpable, mágica. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían. Era irresistible. El público se enamoró de la pareja, y no tardaron en surgir los rumores de que esa chispa trascendía la pantalla. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real. ¿Quién no soñó con un final feliz para Can y Sanem fuera de la ficción? Y claro, los fans, como suele ocurrir, empezaron a investigar, a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración. Y bueno, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Se gustaban? ¿No se gustaban? La verdad, en ese momento era un misterio, hasta que llegó la noticia, esa noticia del 17 de agosto de 2025. Pero antes de revelar ese bombazo, déjenme contextualizar un poco más. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de infarto, se convirtió en un ícono de la televisión turca e internacional. Su éxito no se limitó a Erkenci, sino que siguió cosechando éxitos con otras producciones. Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento innegable, también consolidó su carrera, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y solicitadas. La prensa, por supuesto, no les daba tregua. Cada movimiento de Can y Demet era analizado, cada declaración era interpretada. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura discreta, los rumores de romance persistían. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo de antes, la química entre ellos era demasiado evidente. Era como si algo invisible los atara, como si estuvieran destinados a algo más que compartir el set de grabación. En medio de todo esto, cada uno continuó con sus vidas, con sus carreras. Can con sus proyectos internacionales, con sus idas y venidas, con sus romances. Demet con sus papeles protagónicos, con sus relaciones sentimentales, con su vida personal. Y aunque el tiempo pasaba, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué pasaba realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Habían sido, en algún momento, algo más que compañeros de trabajo? ¿O todo había sido una ilusión creada por la magia de la televisión? Y ahora sí, llegamos al gran momento. El 17 de agosto de 2025. La fecha que marcó un antes y un después. La noticia que sacudió al mundo. ¿Qué ocurrió? Pues, mis queridos amigos, la noticia fue que Can Yaman y Demet Özdemir habían tenido una disputa pública y en las redes sociales que dejó a todos boquiabiertos. Una pelea, una discusión, un enfrentamiento que reveló secretos y heridas del pasado. Imaginen la escena. Las redes sociales explotaron. Comentarios, especulaciones, teorías, todo se desató. La gente no podía creerlo. ¿Cómo era posible? Después de tanto tiempo, después de tantos rumores, después de tanto cariño, ahora esto.
¿Qué había pasado? ¿Cuál era el motivo de esta disputa? La verdad es que los detalles de la discusión son complicados. No voy a entrar en chismes ni en rumores sin confirmar, pero lo que sí se sabe es que la discusión involucró acusaciones mutuas, reproches y, sobre todo, una gran decepción. Se sacaron a la luz cosas que, al parecer, habían estado guardadas durante años. Cosas que probablemente nunca debieron salir a la luz. La discusión se centró principalmente en la relación que mantuvieron Duran T. Erkenci-Kus y en lo que sucedió después. Se habló de expectativas no cumplidas, de sentimientos no correspondidos, de oportunidades perdidas. Y también de las presiones que conlleva la fama, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. El impacto de esta pelea pública fue devastador. Para los fans, fue como ver romperse una ilusión, como ver que sus ídolos no eran tan perfectos como creían. Para Khan y Demet probablemente fue un momento doloroso, una exposición pública de su intimidad que, sin duda, les afectó emocionalmente. Las consecuencias de esta discusión fueron diversas. La imagen de Can Yaman y Demet Özdemir se vio afectada. Algunos fans se sintieron decepcionados, otros se mostraron comprensivos. Las redes sociales se dividieron, y la controversia se extendió por días. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que las relaciones entre las personas son complicadas, incluso para las celebridades. Que detrás de la fama y el glamour existen emociones, sentimientos y problemas como los que todos tenemos. En segundo lugar, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pueden unirnos, pero también pueden destruirnos. Pueden ser una plataforma para expresar nuestra opinión, pero también para dañar a otros. Y en tercer lugar, que la verdad, a veces, es mucho más compleja de lo que parece. Que las historias que vemos en la pantalla, a menudo, no reflejan la realidad. Y que en la vida real, no siempre hay finales felices. La noticia del 17 de agosto de 2025 nos enseñó una valiosa lección: a ser más empáticos, a no juzgar a los demás, a entender que todos somos humanos, con errores y aciertos. Y sobre todo, a separar la ficción de la realidad. Y ahora sí, profundicemos un poco más en este terremoto mediático que sacudió al mundo de las series turcas. Porque, amigos, la discusión entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo se limitó a acusaciones vagas y reproches generales. No. La cosa fue mucho más profunda, mucho más personal, y mucho más dolorosa para todos los involucrados. Como ya les mencioné, la chispa entre Khan y Demet era innegable en Erkenci-Kus. La complicidad, la mirada, los gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral. Los fans, como era de esperar, se enamoraron de la pareja, y la idea de que su amor trascendiera la pantalla se convirtió en el sueño de muchos. Las redes sociales ardían con especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y deseos fervientes de que Cupido hiciera su magia en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Khan y Demet? ¿Por qué esa química tan evidente no se tradujo en una relación fuera del set? ¿Qué secretos, qué heridas, qué frustraciones se escondían detrás de esas sonrisas y esa aparente armonía? La discusión del 17 de agosto de 2025, aunque dolorosa, nos dio algunas pistas. Se rumorea que la tensión comenzó a crecer durante el rodaje de Erkenci-Kus. Las presiones de la fama, el estrés de las largas jornadas de trabajo y las expectativas del público comenzaron a pasar factura. Se dice que Khan, con su creciente popularidad y sus aspiraciones internacionales, comenzó a distanciarse de Demet, quien por su parte sentía que no estaba siendo valorada ni apoyada como esperaba. Las acusaciones mutuas durante la discusión revelaron ciertas dinámicas de poder y control que, al parecer, existían en la relación. Se habló de promesas incumplidas, de sueños truncados, y de una falta de comunicación que, con el tiempo, fue minando la relación. Pero además de las tensiones personales, la discusión también sacó a la luz las dificultades que enfrentan las celebridades para mantener una relación en el ojo público. La constante persecución de la prensa, las especulaciones de los fans, y la presión de mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadoras y generar conflictos. Se rumorea que la decisión de Khan de enfocarse en su carrera internacional, y las diferentes relaciones que mantuvo, fueron un golpe duro para Demet. Ella, por su parte, se sentía insegura y desvalorizada, y las oportunidades profesionales que se le presentaban no eran suficientes para compensar la falta de afecto y apoyo.
Durante la discusión, se filtraron algunos mensajes privados, capturas de pantalla de conversaciones en las que se revelaban sentimientos de decepción, de soledad y de frustración. Mensajes que sin duda expusieron la vulnerabilidad de ambos actores y humanizaron su imagen ante el público. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta discusión en la carrera de Khan y de Met? Para Khan, la controversia generó una gran atención mediática, tanto positiva como negativa. Su imagen de galán se vio empañada por las acusaciones de frialdad y falta de compromiso. Algunos de sus contratos publicitarios se vieron afectados, y la opinión del público sobre él se dividió. Sin embargo, su popularidad internacional no se vio gravemente afectada, y continuó cosechando éxitos en sus proyectos futuros. Para The Met, la discusión le permitió mostrar su lado más humano y vulnerable. Algunos fans la defendieron, argumentando que había sido víctima de la situación y que merecía todo el apoyo. Su carrera, aunque no sufrió un gran impacto negativo, se vio influenciada por la controversia. Tuvo que lidiar con las críticas y los juicios, y su imagen se vio un poco afectada. Sin embargo, a pesar de las consecuencias, tanto Khan como The Met demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante. Ambos continuaron trabajando en sus proyectos, y poco a poco, la controversia se fue desvaneciendo. Pero, ¿qué lecciones aprendimos de todo esto? En primer lugar, que las relaciones entre celebridades son tan complejas y difíciles como las de cualquier persona. Que la fama y el éxito no garantizan la felicidad, y que las presiones del ojo público pueden ser destructivas. En segundo lugar, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pueden unirnos, pero también pueden dividirnos. Pueden ser una plataforma para expresar nuestra opinión, pero también para difundir rumores y generar odio. En tercer lugar, que es importante ser empáticos y compasivos con los demás. Que todos cometemos errores, y que es importante perdonar y aprender de ellos. Y por último, que debemos separar la ficción de la realidad. Que las historias que vemos en la pantalla son solo eso, historias, y que la vida real es mucho más compleja y llena de matices. La discusión entre Can Yaman y The Met of the Mir fue un momento doloroso para todos. Para los fans, fue como ver romperse una ilusión. Para los actores, fue una exposición pública de su intimidad. Pero a pesar de todo, también fue una oportunidad para aprender, para reflexionar y para crecer. Y ahora, después de todo este análisis, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la discusión entre Can Yaman y The Met of the Mir? ¿Creen que fue justa? ¿Creen que se equivocaron? ¿Qué lecciones aprendieron de esta controversia? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y recuerden, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí y por su apoyo, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y no se olviden de que aunque las series turcas nos hagan soñar, la vida real es la que realmente importa. Así que a vivirla al máximo y a ser felices.